Estuvo encantado. Igualmente bienvenido. Andrés, O muchas sea, acá gracias. tengo hartos libros. Estamos ya. con don Andrés Castillo, acá yo tengo los que trajo ayer, don Jorge Jiménez de Librería Estudio. Butanmapú, Tierra en Conflicto, es este libro que habla y acerca la historia, nuestros Así orígenes. es. ¿Cómo estás, Bien, Andrés? Bienvenido. gracias por la invitación. De nada. Andrés el Latino. Así es. Acá está tu reseña, tu bibliografía, como se puede decir, o sea, tu biografía. Bueno, tú tienes un tema importante acá en nuestra zona, eres de Lota, estuviste en los Sagrados Corazones, eres ingeniero civil, Industrial. y escribes. O sea, un ingeniero que escriba porque no te dedicas siempre, como siempre, a la literatura. No, como te contaba, yo tengo una empresa de logística, distribución y transporte, muy ligado al tema que estaban hablando ustedes ahora, a los camiones. Ah, claro. Y como terapia, dentro de mi vida, hace 10 años comencé a escribir esta novela, que es una novela muy bonita porque trata de los orígenes de nuestra tierra. Ajá. Hace un tiempo atrás comencé a leer la historia de Chile y me di cuenta que la historia, que en los colegios estaba escrita la historia como una novela, ¿ah? Como una película bonita, con personajes. Con todo lo que da. Con todo lo que da. La Hay historia. mucha información. Lamentablemente, la información que está en la historia de Chile está muy parcializada. Se habla de la pacificación de la Araucanía, el conflicto con los españoles, pero no ahonda mucho más en cómo vivía el pueblo mapuche. Había más mitos, se habla de mitología mapuche más que de cosas concretas y que efectivamente sucedieron, son reales. Sí, hay muchos mitos en la novela, pero yo creo que la historia de la conquista que se dio acá en el Butanmapu, como le llamo yo, hay que contarla paso a paso, digamos, porque si no los niños y los jóvenes, esta novela está orientada a la juventud de la zona, ¿ah? Entonces hay que mostrarla en forma suavizada, de a poquito, de manera que puedan digerir esta historia en forma agradable y motivarse a leerla. Porque, Claro. Así que esa fue la idea de esta novela. ¿Cómo lo hace esto? Porque una cosa es recopilar información de toda la literatura que exista y escribirla de una manera entretenida, pero esto tiene un nexo importante con tu familia particularmente. Sí, porque bueno, yo nací en Lota, pero me crié y crecí toda mi vida en Coronel. Ya. Y desde Coronel viajaba, siendo joven, a los Sagrados Corazones, que es una distancia significativa. Y bueno, me crié en esos ambientes, en los bosques, en la Nahuelbuta, frente al Océano Pacífico, en las lagunas, ¿no es cierto?, en los lagos. Entonces, me aferré mucho a mi tierra, así que, bueno, cuando salí de la universidad, en el año 90, me fui a Santiago, trabajé 10 años en Santiago como ingeniero en plantas industriales, pero empecé a añorar mucho mi tierra, empecé a echarme negro lo que había acá. Y pensé que no estaba, la zona de acá no está en el nivel que deberíamos estar como región. Entonces dije, hay que hacer algo acá por la zona, tengo que devolverle la mano a la tierra que tanto me dio. Así que decidí hacer esta novela como una especie de reivindicación de nuestro pasado, que es nuestro pasado histórico, porque la conquista se dio en esta tierra, no se dio en Santiago, también se dio, no sé, Pero se peleó aquí, pero acá. las batallas heroicas se dieron acá. Entonces de eso trata esta novela. Es una novela, no es un libro de historia. No es un libro de historia, es una novela basada en hechos históricos, el tronco de la novela es verídico, pero está adornado, ¿no es cierto?, con las ramas con personajes ficticios para hacerla más entretenida. Hay diálogo, hay, ¿no es cierto?, Sí. Este personaje, entre Millaray, entre Pedro de Valdivia, entre el coronel del campo, que entre comillas el coronel del campo fue un soldado español que venía con Valdivia y fundó un fuerte en las alturas de Lota. Fundó un fuerte y posteriormente construyó casa en Coronel. Yubilú. Que también es una zona de Coronel muy bonita. Entonces, la idea es esa, ¿no es cierto? Contar un poco a los niños que se motiven a leer, que conozcan sus raíces, que escuchen el llamado de la sabiduría, de la esperanza que viene de atrás, ¿no es cierto?, de nuestros ancestros. ¿Tú de alguna otra manera tuviste mucho diálogo o recuerdos de tus abuelos, de tus ancestros, cuando se daba el tiempo de contar historias, como siempre ha sido la historia de la civilización, de generación en generación se van contando las historias, van asentándose las situaciones que identifican a un pueblo, que identifican a un país, porque va pasando de generación en generación. Aquí ocurrió algo. Ocurrió lo mismo. Bueno, mi madre durante muchos años nos mostraba un cuaderno muy antiguo, en la cual tenía notas de sus abuelos, de sus bisabuelos, y cada uno aportaba notas y hechos históricos, en forma fragmentada, con fecha y todo.
siendo niño uno no tomaba conciencia de lo que realmente valía ese viejo cuaderno. Cuando crecí, a los 35 años, y decidí tomar esta novela, hacer esta novela, tomé este libro. Entiendo que llega a tus manos antes Antes de que mi padre lo bote a la lo chimenea botara. para eliminar toda esa información valiosa que había en este cuaderno. Claro, no con el afán de botarlo, de eliminarlo, sino porque, un cuaderno viejo. Estaba en los cachureos, ya nadie le había dado la importancia que correspondía, así que yo tomé ese cuaderno y lo complementé con la historia de Chile, y me salió algo muy bonito, muy entretenido. Me demoré 10 años de escribirla porque yo escribía los fines de semana solamente. Tú comprenderás, yo tengo una empresa, no tengo mucho tiempo, pero lo hice al final y al cabo. Tuve que financiarlo con recursos propios, así que... O sea, escribiste el libro, plantaste el árbol. Tengo un hijo de 16 años que me ayudó él hizo prácticamente el diseño de la portada, tiene mucha habilidad en el diseño digital, de arquitectura, y es muy hábil en este tema del diseño digital. Así o sea, esto a puro ñeque. Igual Sin editorial, sin nada, porque no, hay una editorial editorial. entiendo que también es bien interesante, el cómo se genera. El Club de Escritores.cl es la editorial que también la generas tú, ¿no? La editorial es una editorial de Santiago, ¿Ya? que funciona básicamente vía internet, ¿no? Perfecto. Esta editorial se encarga de promover a escritores jóvenes o a escritores aficionados para que ellos puedan concretar su sueño o su proyecto literario. Ellos, Escritores de Santiago, es una empresa con patrocinio de la UNESCO, así que a través de ellos yo los contacté y comenzamos a trabajar. Ellos se hicieron la revisión del texto y todas las cosas había y por haber. Qué interesante. ¿Esto está en todas las librerías? Está en la librería Estudio, acá en la librería Estudio de Concepción, en la Galería Italia, está en la librería Paz, también está en la Galería Alessandri, y en la librería Tuki, el Coronel. También estoy haciendo gestiones con otras librerías, a la Antártica, para poder llegar a nivel nacional. También he recibido muchas cartas de Francia, tengo muchos amigos en Francia que me han pedido muchos libros porque trabajan relacionados con el tema de la investigación de las culturas. Así que este libro tiene algo muy especial. O sea, escrito como novela, claro que se hace entretenida leer la historia, según el profe que te contaba la historia como un cuento, como con emoción, con suspenso, le da un toque distinto y era una historia que a ti se te queda en la memoria. Sí, lamentablemente yo creo que los profesores no lo cuentan con la emoción que corresponde contarla, yo creo que la verdad es esta. Porque esta historia narra cuando el primer grupo de españoles que llegó acá a Concepción, un grupo de 50 jinetes, a cargo de Jerónimo Aldrete, y atraviesa el río Biobío, en el año 1546, imagínate. Atraviesa el río Biobío y se encuentra con tribus mapuches en la zona de San Pedro hasta Coronel, las familias, toda esta parte de ahí. Entonces se produce la primera embestida española. Entonces los mapuches se asustan tanto, porque los ven como seres extraterrestres a los españoles. Primero el caballo no los conocían. Después cómo ellos se defendían, este tema metálico, las piezas metálicas. Los arcabuces, que era un fogonazo y un ruido espantoso. Entonces los mapuches se replegaron hasta el río Carampangue y despoblaron toda la zona del río Biobío y el río Carampangue. Quedó despoblado. Entonces con esta zona, en esa zona se produjeron las grandes batallas y los grandes hechos heroicos, los grandes hechos. Y toda esta zona los mapuches la llamaron Butanmapu, que quiere decir tierra de conflicto. De eso trata la novela. Es una linda novela, súper linda, porque ¿quién es Felipe en la obra? Bueno, Felipe es el hermano menor del coronel del campo. ¿Tendría que ser como el principal? Sí, es el actor principal junto con el coronel del campo en la novela Y Pedro de Valdivia. Es el hermano menor que se enamora de Millaray. Bueno, Millaray lo busca primero y como Felipe rechaza el amor de Millaray porque tenía un compromiso con su hermano, con el coronel del campo que venía a conquistar, y rechaza el amor de Millaray. Entonces Millaray, como araucana que era, lo rapta. Porque como era princesa, ella podía hacer y deshacer con todos los caciques que tenía a cargo. Entonces lo rapta a Felipe y lo tiene cautivo durante un año. Felipe intenta escapar varias veces, hasta que finalmente en uno de los escapes los araucanos lo atrapan y lo van a quemar vivo en una estaca en la zona de Arauco. Lo van a quemar vivo y Millaray lo salva de ser quemado vivo en la estaca. Entonces, como Millaray lo salva,
Felipe en agradecimiento se casa con ella, la lleva al fuerte de Lota, ¿no es cierto?, donde están todos los soldados españoles, y se produce una especie de lazo, o de vínculo. Y eso logra pacificar la zona. En el fondo el amor es más fuerte que la violencia o la ambición, los consensos, los acuerdos. Este es el mensaje muy bonito que también lleva en la novela. Butanmapu, tierra de conflicto, escrito por Andrés Castillo, un lotino que está hoy día con nosotros contándonos cómo se genera este libro después de 10 años de esta novela, especialmente para adolescentes y jóvenes que entiendan cómo se genera la historia en nuestra zona, aquí, en Concepción, San Pedro, Coronel. Todo ahí, donde uno va cruzando, va pasando por ahí la historia también de nuestro país. Lo que hasta hoy día también está muy en boga el conflicto mapuche, tierra en conflicto, ya lo saben. Butanmapu está en librería Estudio en la Galería Italia, vaya por ella, ayer la conocimos un poquito con Jorge Jiménez, así que agradecerte Andrés, felicitarte por esto que lo sacas como un hijo, yo me imagino. Es el hijo más. Un hijo más. Que te vaya súper bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Butanmapu, tierra de conflicto, búsquela en las librerías, un excelente regalo y una novela muy entretenida.